Qué placer estar con ustedes nuevamente en este programa de preguntas y respuestas. Me gustaría saber. Soy David Salazar y tengo el privilegio de estar junto a dos personas muy especiales conmigo en esta ocasión. A mi mano derecha tengo al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido a este programa. Un placer tenerlo. Siempre un placer estar aquí para este programa. Amén, pastor. Y a mi mano izquierda, al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido a este tu programa. Gracias de nuevo por la oportunidad de estar en un programa más. Qué bendición. Y vamos a contestar sus preguntas, inquietudes. No olviden enviar sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Y allá pueden enviar sus preguntas y haremos siempre ese compromiso con ustedes de contestarlas en la brevedad posible. Antes de iniciar esta sesión de preguntas muy interesantes que tienen mucho conocimiento, muchas inquietudes sobre temas profundos, vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta ocasión con una oración y voy a invitar al Amén. pastor Daniel que nos dirija en oración. Por supuesto, vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, te damos gracias por un programa más de Me Gustaría Saber y queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas en este programa. Al tratar de responder estas preguntas, reconocemos que la sabiduría no está en nosotros. La sabiduría solo proviene de ti. Amén. Así que ayúdanos a responderlo, Señor, de tal manera que tus hijos sean edificados con las respuestas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos pastores, vamos a compartir esta pregunta que nos viene de Jorge Manuel Arias y nos dice lo siguiente. Dice, me surge la inquietud de comprender más cabalmente el texto de Juan 20, 22 y 23. Quiero una explicación, por favor. Y vamos entonces a ir a ese pasaje. Y voy a tal vez pedir a Pastor Miranda si tú puedes leer este pasaje y darnos una pequeña reseña de lo que este pasaje está diciendo. Muy bien, el pasaje de Juan, el capítulo 20, versículos 22 y 23, leemos. El contexto es Jesús aparece a sus discípulos después de la resurrección y nos dice acá, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahora, antes de comentar cómo este versículo se entiende, en especial por nuestros hermanos católicos, vamos a leer otros similares donde Jesús también dijo lo mismo. Mateo 16, por ejemplo, vamos allá. Mateo capítulo 16, donde Jesús, y aquí nos va a dar un poco de contexto acerca de esa declaración de Jesús. Mateo capítulo 16, vamos a leer versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Aquí dice, Jesús está hablando con Pedro, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y esto fue porque antes Jesús le había dicho a Pedro que a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces luego dice lo siguiente, así que, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Bien, algunos han entendido este pasaje como una referencia a una autoridad que Jesús le está dando a la iglesia para perdonar pecados, como en el caso de Juan 20, a una autoridad para que la iglesia tome decisiones que aunque algunas veces sean contrarias a la palabra de Dios, pues como Dios le dio a la iglesia la autoridad de remitir o de borrar pecados o de perdonar pecados, entonces Dios, la iglesia ocupa casi un lugar igual a Dios en estos asuntos. Así que por eso ahí tenemos la doctrina que la Iglesia Católica enseña que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. Un ejemplo incluso doctrinal es la santidad del domingo. Ellos admiten que las escrituras no enseñan que el domingo es el día de reposo. Pero entonces se les pregunta, pero entonces ustedes si creen que es tan claro en la Biblia que el verdadero día de reposo es el sábado, ¿por qué entonces guardan el domingo? Porque la respuesta de ellos es porque Jesús dio autoridad a su iglesia que haga los cambios que quiera hacer. Mm. Así que esto se ha tomado para establecer la autoridad eclesiástica, aún por encima de las escrituras. En otras palabras, la iglesia y la tradición se convierten en una fuente autoritativa Mm. en doctrina y práctica de la iglesia, aun cuando eso contradiga la palabra de Dios. Y por Muy bien. eso es que en 2 Tesalonicenses 2
Dice que este sistema se sienta en el lugar. templo de Dios, Así, que es la iglesia, correcto. haciéndose pasar por Dios. Ujú, En otras palabras, ¿qué hombre tiene el derecho, tiene el poder ujú, para cambiar algo que Dios estableció? ujú. Ujú. No tiene ningún sentido. Correcto. Entonces, Pastor, gracias, Pastor Daniel, por esta introducción importante del concepto de la Iglesia Católica que tiene sobre la supuesta autoridad que tienen para perdonar pecados. Entonces, Pastor Borg, ¿cómo podemos entonces ahora tal vez explicar ese texto para tratar de tener una claridad de lo que este texto quiere decir? Bueno, el tiempo de los verbos es muy importante. Las traducciones no reflejan el tiempo de los verbos que están aquí. Ujú, La idea que deja el texto, como está escrito aquí en la Reina Valera del 60, es que lo que se remite en la tierra, Dios lo va a remitir en el cielo, Ujú, después, en el claro. futuro. Pero en realidad el griego dice en Juan 20 y el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien remitierais los pecados, les han sido remitidos en el cielo. Ujú, Es decir, Dios remite antes que los seres humanos remitan en la tierra. Y luego dice también, y a quienes se los retuviereis, les han sido retenidos en el cielo. ujú. Es una acción pasada. No es que el hombre perdone, entonces Dios está obligado en el cielo a perdonar. Dicho sea de paso, en Mateo el capítulo 18, 18. tenemos algo semejante a esto y el mismo tiempo de los verbos. En Mateo el capítulo 18 y leyendo el versículo, 18. versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En realidad ha sido atado en el cielo y viceversa. En otras palabras, no es que Dios se acata a lo que se hace en esta tierra, sino que Dios en su eterna presencia sabe que cuando una persona se arrepiente, que un predicador puede decirle, si tú recibes a Jesús como Salvador personal, te aseguro que tienes perdón. Pero no está Él perdonando al pecador, Por supuesto. sino a base del arrepentimiento y la confesión del pecador, Él está confirmando lo que Dios ha dicho, que si una persona se arrepiente y confiesa sus pecados, va a recibir perdón. Amén. Dios no está obligado a hacer lo que el hombre hace en la tierra. En ese caso, el hombre sería más poderoso que Dios. Así es. Amén. Entonces creo que la respuesta es comprender claramente que este es un concepto de que el Señor es el que conoce las cosas y Cristo afirma que la invitación del Evangelio a las personas, a las almas, a recibir el perdón, es algo que el Señor ya ha dado, por decirlo así, gracia y ha dado el consentimiento por la obra que Él, por lo que Él conoce en su preexistencia, ¿no? Exacto. Y entonces ellos conocen. Ok, Ahora, también quisiera mencionar sí. a Mateo, el capítulo 23, tiene un punto muy importante. Mateo, el capítulo, ¿qué es lo que abre y cierra el cielo? Lo que abre y cierra el cielo es la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra, si la persona acepta la palabra, el cielo se abre. Si rechaza la palabra, el cielo se cierra. Ahora, ¿qué es lo que abre y cierra el cielo? Apocalipsis 11 habla de dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice que tienen poder para abrir el cielo y tienen poder para cerrar el cielo. Entonces, a base de la respuesta de una persona, digamos a un sermón, uno hace un llamado, la persona viene adelante, dice, he pecado. Yo le puedo decir que ha sido perdonado a base de la decisión que esa persona tomó. Pero yo no le estoy perdonando los pecados. Lo que estoy diciendo es que Dios le ha perdonado los pecados a él. Así es. Amén. 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 Muy bien, entonces avanzamos a la siguiente pregunta.
que nos llega a nosotros de Daniel, una persona que es, dice, cubano, él es de Cuba, pero vive en Puerto Rico. Y tiene algunas preguntas. Vamos a tratar de tocarlas, esas preguntas. Dice lo siguiente, me gustaría saber, ¿puede el ser humano crear un control sobre otro ser humano mediante medicamentos o robótica? En otras palabras, ¿perderemos nuestro libre albedrío? Tengo entendido que es la esencia del ser humano y que Dios no permite ni siquiera que Satanás interfiera a no ser que le demos consentimiento. Pero igual es esa pregunta. ¿Qué podemos decir sobre esta pregunta? Porque en realidad, de hecho, mi suegra escuchó recién en las noticias de que a través de una presentación de la inteligencia artificial, estaban diciendo de que pueden crear o cambiar el pensamiento de las personas, de lo que piensan, de lo que perciben. Y ella salió espantada y me preguntó, ¿es posible eso que puede pasar, que alguien cree un sistema artificial que pueda cambiar la conciencia de la persona o el pensamiento de la persona? ¿Qué podemos decir al respecto sobre esto? Bueno, la ciencia ha avanzado tanto en cuanto a la robótica y la inteligencia artificial que yo no vería que esto sea tan descabellado. Sin embargo, todo depende si usted le consiente a la persona hacer eso. Hoy se está estudiando de cómo, por ejemplo, a través de corrientes eléctricas y algunas uniones neuronales en el cerebro, pues se pueden modificar la forma en cómo el cerebro procesa los pensamientos y todo, pero desde luego una persona debe consentir, no es que ellos de alguna manera te van a enviar un QR code y tú lo escaneas y ya tu pensamiento se cambió, Claro. o tú ves una pantalla y ya por la luz de la pantalla, bueno, te mandaron algo al cerebro. Y no creo que sea así. Ahora, definitivamente sí hay todo tipo de hipnotismo, espiritismo. Si las personas se exponen a ese tipo de cosas, pues le están abriendo la mente a Satanás para que Satanás controle su mente. Ahora, en cuanto a medicamentos, de nuevo, hay ciertos medicamentos o ciertas cosas que la gente puede hacer para controlar la mente de otros. Entonces, depende también de qué tipo de medicamentos o qué tipo de prácticas la persona se está exponiendo. Pero en sí, de nuevo, siempre tiene que haber el consentimiento. En sí que algún medicamento usted vaya a tomar, si esa persona ya va, que sean medicamentos aprobados por la ciencia médica. No creo que hasta ese punto Dios vaya a permitir que se haga. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de aquello a lo cual exponemos nuestra mente. Así es. Cuando estamos viendo toda clase de basura en televisión y en la computadora, en Google, en TikTok y todo eso, ya le estamos dando cierto permiso a Satanás para meterse. La hermana White dice que solamente aquellos que han fortalecido sus mentes con las verdades de la Biblia estarán firmes al final. Amén. Así que debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios escrita es como Cristo. Así veamos a Cristo a través de su palabra. De esa manera nuestra mente forma barreras donde no se le permite a Satanás entrar. Satanás no puede entrar, como mencionaba el pastor, al menos que le demos consentimiento, al menos que abramos la puerta un poquito. Si abrimos la puerta un poquito, Satanás la tumba. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cuidar las avenidas, que son los 5 sentidos, que llevan a nuestra mente. La mente es la capital del cuerpo. Ahí se gana o se pierde la batalla contra el mal y contra Satanás. Y Satanás ha creado tantas distracciones que aparentan ser inofensivas, que aparentan ser que nos ayudan a disfrutar, a relajarnos, pero hay que tener mucho cuidado, como ustedes mencionan ambos, en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que estoy poniendo delante de mis ojos, delante de mi mente? ¿Qué está alimentando mi conciencia? Sí, porque, por ejemplo, en años pasados, en la época de los hippies, había meditación trascendental. Claro. Que básicamente hoy en día existe lo mismo, pero es más refinado. Por ejemplo, la gente habla de yoga. Bueno, la idea de yoga y todos estos métodos que vienen del Oriente
es vaciar la mente. Completamente vaciar la mente de pensamiento. Y entonces de esa manera tú vas a tener serenidad y paz. Pero el concepto de Dios no es vaciar la mente, es llenarla. Amén. Llenarla con la palabra. Porque cuando tú vacías tu mente completamente de pensamiento, que es hinduismo básicamente, es alcanzar nirvana, Exactamente. tú vacías la mente y le estás dando acceso a Satanás porque no tienes ninguna barrera, no tienes ninguna protección. Por supuesto. Así que toda esa metodología oriental, la hermana White tiene una cita aquí que yo aquí grabé. Dice, no nos pongamos nunca bajo el control de la mente de nadie. Amén. La cura mental es la ciencia más horrible que jamás se haya presentado. La cura mental, o sea, ir a un psicólogo o un psiquiatra y eso. Sigue diciendo, todo malvado puede usarla para llevar a cabo por medio de ella sus malignos designios. No tenemos nada que hacer con semejante ciencia. Así es. Deberíamos tenerle miedo. Nunca deberían entrar en nuestras instituciones ni siquiera sus principios más elementales. Wow. Poderosa cita que se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 600. Y ella menciona también porque la psicología moderna está muy, muy averiada, muy peligrosa. Así es. Y por eso la hermana White tiene una cita también donde dice, se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. El provecho que se saca de la ciencia de la mente humana es tremendo. Y ahora voy a hablar de algunas de esas ciencias. Algunas ciencias como la frenología, la psicología y el mesmerismo, que es lo mismo que hipnotismo, son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación, Satanás, y obra con ese poder que caracteriza sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de gracia. Así que hemos sido advertidos Así es. en cuanto a estas cosas. Y dicho sea de paso, las drogas alucinógenas también pueden trastornar la mente. Por eso tenemos que tener cuidado de no fumar, no beber, que no debemos tomar drogas, etcétera, porque tenemos que mantener la mente clara. Amén. Y tenemos que tener cuidado también con lo que nosotros asimilamos en comida, porque todo afecta nuestra capacidad de asimilar la verdad y nuestra fuerza de voluntad. Amén, amén. Quisiera añadir a esto, pastor, como el versículo de Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto pensad. Y eso es donde tenemos que enfocar nuestra mente, poner pensamientos Amén. que sean conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo, pastor, comentando, para aprovechar, quizás usted va a ir allí, lo que el pastor Borr acaba de decir nos ayuda a responder las últimas dos preguntas, que justo tiene que ver con esos métodos psicológicos y persuasivos para convertir la mente a Cristo. Amén. Hace un tiempo atrás, no sé ahora, no me consta si aún se hace, pero algunos pastores en algunas universidades adventistas les enseñaban este tipo de métodos para ganar almas, que era la programación neurolingüística. Una forma persuasiva para, incluso a los colportores, cómo presentar el libro, qué palabras decir, algunas estrategias para... ¿Qué lenguaje corporal? Lenguaje corporal, la kinésica y todo eso, para llevar a la gente a que le compre el libro. Entonces, la persona que nos hace la pregunta acá coloca un ejemplo. Es correcto poner cortinas, carteles con colores. Si hay ciertos colores que facilitan que se tomen ciertas decisiones, palabras, sonidos, para que trabajen en el subconsciente. Yo creo que eso es peligroso. Yo tenía otra cita acá, Ministerio de Curación, muy similar a la que Pastor Borr leyó. De hecho, toda esta sección es muy interesante. Se titula Influencia de una mente en otra mente.
Aquí está hablando del área física, pero el principio se aplica a todo, incluso para convertir a una persona a Cristo. Sin embargo, hay una forma de curación mental que es uno de los agentes más eficaces para hacer el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, una mente se sujeta a la influencia directa de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sumergida en la mente más fuerte. Una persona pone en acción la voluntad de otra, sostiene que así el curso de los pensamientos puede modificarse, que se pueden transmitir impulsos saludables y que es posible capacitar a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. Así que Cristo no necesita estos métodos para convencer a alguien Ujú. de que lo acepte. El argumento más poderoso de Dios es el amor. Pastor, esta cita se Amén. encontraba. Esta se encuentra en el Ministerio de Curación, página 185. Perfecto. Ahora, hay una pregunta aquí que posiblemente tenga otro matiz y es, ¿podrá el ser humano crear vida? Ujú. ¿Qué evidencia en la Biblia tenemos de que Dios es el único que puede crear la vida? Bueno, la Biblia claramente nos enseña que Dios es el creador. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo proviene de Él. De hecho, Colosenses nos habla un poco acerca de eso. Claro, Él ha dado la facultad al ser humano de crear vida, pero solo a través de Procreación. la procreación. Sí, Más allá de eso, el ser humano puede modificar, puede unir ciertas especies y crear una especie nueva, clonación, pero crear la vida de la nada, eso solamente es la facultad que le pertenece a Dios. ahí está la diferencia de todo lo que están haciendo los científicos hoy en día. Ellos tienen que usar algo que ya existe, Por Correcto. supuesto. mientras que Dios creó de la nada. Verlo. Me gustaría ver un ser humano que cree algo de la nada. Dios crea ex nihilo. Y es interesante, el Salmo 33 dice que Dios habló y existió. Yo. Amén. Lo que no existía, Dios habló y llegó a existir. Ahora, otro punto importante es que en la Biblia se usa, en la creación, se usa la palabra asa, que significa formar algo de algo que ya existe, Ujú. y la palabra bara, que significa crear algo de la nada. Correcto. Y lo interesante es que la palabra bara nunca, ni una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa para algo que hace el hombre. Exacto. Siempre que la Biblia habla de crear bara, es Dios el que bara. Solo nunca el acepta a hombre. Dios como sujeto. Por Exacto, supuesto. exacto. Supuesto. Y si la gente quiere un texto, podemos leer un texto, ya el tiempo se está terminando, pero Isaías el capítulo 40, no sé si alguien lo puede conseguir, y el versículo 28. Isaías 40 y el versículo 28, el que primero lo consiga, que lo lea. Aquí lo tengo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que Dios es el creador. Así es. El que yo iba a leer, solamente lo cito por referencia, era Colosenses 1, versículos 16 y 17, donde dice que en él crearon todas las cosas y en él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así que lo único que existió antes que existiera todo el universo es Dios. Por supuesto. Amén. En Él está la vida y Él era la luz de los hombres. Y debemos entender de que todo quizás pensamiento, razonamiento humano que trate de quitar a Dios de la ecuación en la creación, en el dar vida, está realmente tratando de hacer algo imposible, algo que no es factible para el ser humano porque somos criatura misma de Dios. Es decir, nosotros estamos sujetos Ujú. a la materia, al elemento ya existente de parte de Dios. Y creo que tratar de darle más crédito al hombre es realmente desconocer que Dios está sobre el hombre y somos realmente sus criaturas, ¿no? Su creación. Amén. Bueno, estamos agradecidos por el tiempo que nos permiten compartir con ustedes. Rogamos que Dios los acompañe, sigan estudiando más de la palabra de Dios y confiamos de que al estudiar sus palabras, al tener preguntas, al mandarlas a nosotros, queremos también incentivarles a que ustedes también estudien y verifiquen lo que decimos para que sea así una experiencia de ustedes verlo en la palabra de Dios. Que Dios bendiga y nuestra oración.